Buenos días, mi gente. Hoy estoy grabando este video que hace tiempo estoy por grabar y quería contarles sobre mi testimonio, de la manera en que Dios tocó mi corazón y Él me convirtió a Cristo, porque en realidad Él es el que convierte el alma. Así lo dice la palabra de Dios, Jehová es el que convierte el alma. Quería comenzar diciéndole que soy la tercera hija del matrimonio de mi mamá y mi papá. Somos tres hijos. Soy la más chiquita y nací en un hogar feliz, porque ellos felizmente estaban casados y muy enamorados. Vivían ya solos en una casa y demás. Y cuando tenía 5 años, mis padres se divorcian porque mi papá se convirtió en alcohólico, le gustaba mucho la bebida. Y aunque todavía no reconocía como tal su alcoholismo, pero sí tomaba mucho y le hacía daño a mi mamá en el sentido emocionalmente. No era de darle golpe, no fue de darnos golpe tampoco a nosotros. De él recibí un solo chancletazo, pero fue tan fuerte que me duró 6 meses la marca. Y alrededor que como cuando tenía como 13 años, un día que le dije que mi mamá lo había dejado por borracho y me dio una galleta. Fueron las 2 únicas veces que mi papá me dio. Ya él no está fallecido. Pero en toda esa temporada en que mi mamá estaba casada con él, estuvo casada 10 años con él, se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Yo muchas veces le dije a mi mamá, según ella me cuenta, mami, búscame otro papá. Pienso yo que quizás por eso me haya hecho después rechazo. Entonces, en realidad yo no quería otro papá, yo quería a mi papá. Yo lo que quería era que cambiara y que dejara el alcohol. Hace mucho daño la bebida. No sé cuántos conocen el guafarina, pero él tomaba guafarina también. Y entonces eso nos marcó, que nos hizo daño. Conclusión, ellos se divorcian y mi mamá se va a vivir para otra provincia y aquí él se quedó solo y demás. Yo extrañaba mucho a mi papá. El divorcio, padres que están juntos todavía, le hacen mucho daño a los hijos, un daño irreparable. Solamente Cristo puede reparar ese daño, pero es un daño muy fuerte. Entonces estábamos lejos y yo extrañaba mucho a mi papá, muchísimo lo extrañaba. Y bueno, al cabo de quizás cierta edad, él fue a ver, como a los 2 años de divorciar a mi mamá y mi papá, a los 2 años él fue a vernos, nos llevó regalos y cosas. Yo había soñado esa misma noche con él, me parecía que estaba soñando todavía. Soñaba, de hecho, con 7 años, ya Dios me estaba dando sueños. Y soñé que él venía y nos traía regalos. Y mi difunta abuela me despertó diciéndome, dale, que ahí está tu papá. Y yo, pensando si era verdad o era mentira, si estaba soñando. Conclusión que, bueno, ya después, al cabo de un tiempo, pudimos estar aquí en la ciudad y vivir un poco más cerca. Pero eso no quitó el que mi papá me rechazara. Me trataba con palabras ásperas y cada vez que yo lo iba a ver, regresaba llorando a la casa. Y siempre se lo contaba a mi mamá. Entonces, recibí ese rechazo mucho tiempo. Tuve pequeñas, como se dice, pequeñas pinceladas de su amor. Él era una persona que en realidad no sabía amar. No sabía amar y cuando amaba lo mostraba de maneras muy difíciles, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo sentía ese dolor siempre, eso de que nunca podía poder contar con mi papá, con ese consejo. Cuando me daba un consejo, porque me lo dio, me daba consejos de su perspectiva de hombre de la calle, de hombre del mundo, pero de una manera que no era asequible hacia mi persona.
las pocas veces que me dio consejo, y no recibía ese cariño que yo necesitaba del Padre. Hay una canción de Abel Zavala que se llama El Padre que siempre soñé. Y esa canción, vaya, es como anillo al dedo para mí, porque cuando conocí el amor de Dios, Dios es el Padre que siempre soñé. Bueno, para seguir, a medida que fui creciendo, pasaron los años, yo me crié en un hogar ateo. Pasaron los años y de las amistades que fui teniendo, aprendí lo que es la idolatría, la religión afrocubana. Pero me gustaba más el espiritismo. Era lo que me gustaba, la parte espiritual. En mis cosas de querer saber sobre lo espiritual, asistía a misas espirituales que se hacían en las diferentes casas. Tuve una relación de pareja donde se dedicaba a eso precisamente, a hacer misas en diferentes casas cuando lo mandaban a buscar. Y ahí también estaba yo muy joven, aprendí algo también de ahí. Más que después tuve también una madrina que tiraba las cartas y me decía que yo también iba a tirar algún día las cartas. Y que yo también iba a pasar por muchas cosas que ella pasaba también como madrina. Y decepciones y esas cosas, bueno. Y pasó el tiempo y me fui adentrando, me gustaba, yo quería saber mucho sobre la religión, me gustaba que yo quería saber y conocer, pero más en la parte espiritual. Conclusión, te mandaban a leer un librito, que qué sé yo me puse a leer el librito, las diferentes oraciones y era invocar a los demonios, lo que pasa que uno no lo sabe. Uno sabe que es invocar a los espíritus, pero uno cree que son espíritus, que si son espíritus de luz, que si espíritus oscuros, nada. La verdad es que son demonios lo que estamos invocando en un momento determinado cuando tú invocas eso, que el Señor lo reprenda. Y el caso es que, bueno, al cabo de... Yo tengo 54 años, eso sería ya teniendo 26, 27, 28 años, ya yo ministraba con esas cosas. Quiere decir, aquí en mi país se llama pasar muertos. Y me poseían. Y a poseerme venían y decían cosas y demás. De hecho, las cosas que decían, la mayoría se cumplían y entonces la gente empezó, los pocos conocidos que tenía, o los muchos, los que tenía, iban diciéndoselo a otro y así sucesivamente. Después, bueno, nos mudamos del lugar donde vivíamos para aquí, para este apartamento. Y en este apartamento como que se arraigó más eso. Entonces ya todos los domingos, religiosamente nos sentábamos aquí en este apartamento. Se llama sentarse a hacer misas espirituales. Hacíamos una misa religiosamente todos los domingos. Y venían mis ahijados. Entonces, como yo no era una persona que vivía de eso como tal, yo le decía que me tenían que dar, que terminar en 5 para no perder la gracia, porque era la mentira que me había dicho el diablo de parte de él. Así, en medio de todas las cosas que siempre iba a consultarme a casa de la que era mi madrina, me decía que yo tenía que cobrar, aunque sea que terminara en 5. Un medio, 25 kilos, 5 pesos, 55 pesos, todo que terminara en 5. Y entonces yo cobraba poco, todo porque decían para que no perdiera la gracia. Tiraba las cartas también, que eso lo aprendí. Y bueno, en medio de todo eso me empecé a desilusionar, porque la gente resolvía sus problemas, venía y resolvía sus problemas, entre comillas, resolver problemas, porque hoy en día me doy cuenta de la gran mentira. Hoy en día, ya hace 18 años soy cristiana. El caso es que empecé a decepcionarme y me sentía un vacío que no lo llenaba nada. También en esa época, bueno, yo di clases de canto, teniendo como 28 a 30 años, di 2 años y medio clases de canto con una profesora, no voy a mencionar su nombre para no ligarla con esto por si no quiere. Y
empecé a actuar en las peñas como cantante solista, también declamadora y locutora. Y entonces pasé a tener una peña, que es un lugar donde tú puedes tener tu espacio. Por esto no cobraba nada, era para aficionados. Y mi mamá también tenía otra peña, donde ella declamaba y yo era la locutora de su peña. Igual no cobrábamos nada. La cosa es que nada, ligado a eso iba, ya saben, el espiritismo y también la actuación. Entonces, llegué a tener allí, dentro de un medio que no es que fuera tan grande, pero bueno, iban personas, la gente pasaba por la acera y se quedaban en la peña porque era al aire libre, se quedaban, me aplaudían, tenía poemas que los rompí, poemas míos, tenía alrededor de 8 poemas. Los rompí, eran en doble sentido y con un sentido picaresco, nada pasándose de las rayas. Lo que yo oigo hoy en día me horrorizo, y no solamente por ser cristiana, porque es que yo en mis tiempos, bueno, lo que yo decía lo decía en doble sentido, una manera picaresca, jocosa, de la manera del cubano. Y tenía mucho éxito, me llamaban para muchas actividades, ya me venían, había un poema que se llamaba La rumba y el pañuelo. Y en realidad el pañuelo era como decir un hombre, pero era lo que yo decía era el pañuelo. ¿Y qué hacía yo con el pañuelo? Y entonces iba diciéndole formas como que de una manera jocosa, le iba diciendo si lo espremía, le hacía una cosa, la otra, así, después lo tiraba por un lado, como cuando tú coges la ropa y la tiras y así. Y ese poema me gustaba mucho, al punto de que una vez me dijeron: tú eres la de la rumba del pañuelo, que no se te suba la fama para la cabeza. Y nada, era Dios tratando con mi vida, porque allí en ese ámbito fue que conocí al joven que me predicó el evangelio. Dios tiene un propósito con todo. Bueno, sigo. Aquí en la casa me sentía ya incómoda. Yo empecé a hacer rechazo a eso, por eso que pienso que lo dice la palabra de Dios, Dios es que convierte el alma. Yo empecé a hacer rechazo a las cosas espirituales que tenía y empecé a hablar con ellos y les decía: si no logro lo que yo quiero, yo no me voy a sentar más ni nada. Entonces venían los ahijados, pero yo no me sentaba a hacer nada, y venía y aquí se ponían todas las cosas que se usan para las mesas espirituales y todas esas cosas, y yo hacía rechazo. Que no, que todo el mundo quiere y logra lo que quiere, y yo no, que todavía no he logrado lo que yo quiero y qué sé yo. Bueno, el caso era que le estaba haciendo rechazo ya. Y que yo quería saber qué era lo que decía la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios ahí en su palabra? Le pregunté a la mamá de una que era mi amiguita, y ella era católica. Y entonces me quería prestar un Nuevo Testamento, pero que estaba muy chiquita las letras. Y yo dije que vaya, no veo eso. Y bueno, pero yo quería saber qué era lo que decía Dios ahí en la Biblia. Eso fue la manera en que ya el Espíritu Santo me estaba inquietando, y yo no me daba cuenta de eso, pero el Espíritu Santo me estaba inquietando ya. Y para las diferentes actividades, ya le digo, el grupo de artistas que estábamos allí en aquel lugar, en la Casa de la Cultura, íbamos juntos para muchas actividades, y también hacían alguna fiesta en casa de algunos, todos íbamos juntos, nos citábamos juntos para allá, todos colaborábamos, y en fin, de una manera bastante sana. Entonces llega el momento en que uno de esos jóvenes, yo era la que no era ya joven, ya yo tenía ya mis 34 años, mis 35, pero decía mentira y decía que tenía 25 porque no quería decir mi edad. Ya Dios tuvo un trato conmigo, le doy gracias a él. Y andaba con todas esas jóvenes, muchachas y muchachos. Todo bien, no había faltas de respeto ni nada de eso. Todo bien, eran muchachos muy jóvenes y todo, muy sanos. Dentro de lo que cabe, sano, para como están los jóvenes hoy en día. Y bueno, nos dicen que hay una fiesta de un cumpleaños de llamado santo,
de uno de los jóvenes y que había que ir a su casa y que cada cual iba a llevar algo. Y yo decidí, junto con mi mamá aquí, hacer una ensalada fría de coditos y ponerle en la parte de arriba, con ají adornado, el nombre del ídolo que él adoraba. Adoraba porque, bueno, es uno de los muchachos que después se convirtió a Cristo. Dios lo convirtió. Pero bueno, puse el nombre y ese día ya mi mamá me ayudó aquí y yo me dispuse a ir a adorar ese ídolo y los ídolos que él tenía también allí, a bailar, a fiestar y a poner las canciones esas que ponen en esos lugares para adoración de esos ídolos también, que el que conoce sabe que ahí se ponen esas canciones y también se pone música de la que se esté usando en el momento. Entonces llegué con la ensalada, la di y bueno, empezaron a poner, ya habían puesto, cuando yo llegué ya habían puesto esa música que le ponen a todo eso y ya lo que estaba era la música normal de la calle, de la música que se usa en la actualidad, pero de aquella época. Y entonces me recuerdo que había una canción que se usaba mucho, no voy a decir porque no quiero que nadie se sienta identificado con la canción en sí, pero era una canción que era una conga rumba así más o menos, muy bailable y al cubano le gusta mucho bailar y la rumba y la conga y todo eso. Entonces era una canción que se terminaba y se volvía a poner, se terminaba y en medio de todo ese baile había ido un muchacho que ya él me había dicho que él iba a dejar de cantar porque se había convertido a Cristo. Y yo le había dicho de que no, que eso no era nada malo porque iba a dejar de cantar si no cantaba nada malo. Y yo empecé a observar a aquel muchacho. Oiga bien, cristiano, si usted es cristiano, las personas lo observan. Y yo empecé a observar a aquel muchacho, yo veía que él era amable con todo el mundo, lo mismo con ancianos, con un hombre, con una mujer, con todo el mundo. Yo lo empecé a observar. Y aquello me empezó a impactar. Y ese día de la fiesta, él estaba allí, él estaba recién convertido a Cristo. Y muchos dirán, bueno, si estaba convertido a Cristo, ¿qué él hacía allí en aquella fiesta? Sencillamente es que Dios nos va cambiando de poco a poco. No lo hace de un tirón. Hay personas que la hacen así, pero no todo el mundo. Él lo hizo de poco a poco con ese muchacho, como lo hizo también conmigo. Y él estaba allí en aquella fiesta, y era a propósito de Dios que él estuviera en aquella fiesta. ¿Por qué? Porque allí fue donde me predicaron a mí el evangelio. Quizás por eso que hay un video que mi mamá está explicando cómo fue que me convertí a Cristo, o Dios me convirtió, y habla de una fiesta y que allí, en aquella fiesta de idolatría, y allí fue donde me predicaron, porque es así como sucedió. Lo que pasa que para ser más específica y puedan entender, pueden después buscar el video del testimonio de mi mamá, cómo se convirtió a Cristo. Ella da una explicación de cómo me convertí yo y después ella se convierte por mi testimonio y porque yo la llevaba y Dios estaba tratando por supuesto con su vida. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque tú vas a estar empezando a hablar de la palabra de Dios a tus familiares y lo vas a llevar también a que reciban palabra de Dios en los templos, en el culto allí, en donde quiera que se adore a Dios. Entonces yo le hablaba a mi mamá de lo que recibí. Bueno, volviendo a ese día. Estando en la fiesta, él estaba bailando conmigo, bailó conmigo muchas canciones. Muy fiestero, éramos cantantes. Y cojo y yo le digo, bueno, tú dices que eres cristiano. Y que Dios, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios? Bueno, las preguntas que quizás si usted no es cristiano se hace, ponga todas las que usted quiera. Yo ese día me lo comí a preguntas. Las preguntas que siempre se hacen: ¿por qué la gente buena se muere? ¿Por qué los niños se mueren? ¿Por qué hay gente que pasa hambre en el mundo? ¿Por qué hay niños y personas que pasan hambre en el mundo y se mueren de hambre? Porque hay gente que se muere de hambre, porque hay gente que se muere de frío, porque hay gente sin hogar en las calles y así muchas cosas, porque hay injusticias.
¿Por qué la gente, por qué Dios permite que haya violaciones? ¿Por qué Dios permite que haya asesinatos? En fin, todas las preguntas que te puedan pasar por la mente. Bueno, las que me pasaron a mí en ese momento, yo estoy poniendo unos ejemplos nada más. No estoy diciendo exactamente que fueron esas preguntas, porque algunas sí, pero otras te estoy poniendo el ejemplo. Me pasaron muchas preguntas por la mente y todas esas se las hice. Y entonces él coge y me dice, bueno, dale, vamos a conversar. Y de ahí salimos, era por un pasillo para adentro, salimos hacia afuera y cruzamos la acera y ahí nos pasamos conversando hasta las 3 de la mañana. Yo me lo comí a preguntas. Le hice todas las preguntas que me venían a la mente. Todas las preguntas que me venían a la mente. Y Dios, que no se le escapa nada. Nada se le escapa. Dios tiene un plan perfecto y lo iba a cumplir ese día conmigo. Lo iba a cumplir. Y lo va a cumplir contigo en el momento que Él lo tenga determinado. Si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Este muchacho, por supuesto, iba a mis peñas. Yo iba a la peña de él. Nos apoyábamos mutuamente. Él le cantaba en un dúo. Y conocía de mis poemas. Y entonces, pero hay un poema que él no conocía y yo se lo empiezo a declamar. Y yo le dije, sí, pero mira, este poema no tiene nada malo. El poema se llamaba Necesito un hombre. Y empiezo a declamar el poema. Él sabía que yo era declamadora. No le puedo decir que era profesional, yo era sencillamente aficionada y si en algún momento alguna persona pueda pensar que soy profesional o no, yo en realidad, a mí lo que me interesa es Cristo. Cristo es lo que me interesa. Y en aquel momento que quería ser profesional y demás, quería ser profesional, pero no quería hacer otras cosas que hacían otra gente para ser profesional. Yo quería ser profesional porque me lo ganara. Por mi voz como cantante, porque lo estudié y porque tengo la voz. Y como declamadora porque Dios me había dado ese don. Pero en aquel momento que yo no sabía tanto de Dios, puedo decir que era por un don, que entonces era herencia de mi mamá, porque mi mamá también es declamadora. El caso es que nada, cuando yo le termino de declamar el poema, Necesito un hombre, él coge y me dice, el hombre que tú necesitas es Jesucristo. Aquello me impactó. Y bueno, ya se termina la fiesta y todo, porque la fiesta quedaba muy metida adentro de un barrio X. Y vamos bajando toda una calle que es ancha hasta llegar a la calzada. Y veníamos conversando, seguí conversando y seguí haciéndole preguntas. No se van a pensar que se zafó de mí rápido. Seguimos conversando y seguí haciéndole preguntas. Y ya cuando llegamos a un lugar ahí en la calzada, me dice, mira, si tú quieres saber más, puedes venir mañana. Porque eso fue de sábado para domingo. En realidad mañana ya no era mañana, era el domingo. Quiere decir que él me predicó sábado para domingo. Y el mismo domingo, ya como a las 3 de la mañana, fue que nos despedimos. Me dijo, la iglesia donde yo visito, que es el templo, queda allí. Y me dice la dirección, que era cerca de donde estaba. Ya de ahí llegué aquí a esta casa. Llegué con un muchachito y su novia que en aquel momento eran novios. Ya después se pelearon, pero bueno. El muchachito se fue para su casa y la novia se quedó aquí en la casa. Ya. Y al otro día, a las 8 de la mañana, estábamos la noviecita de ese muchacho y yo a las 8 de la mañana en la parte de afuera ahí del templo esperando, porque yo entendí que abrían a las 8. Por eso que le digo que cuando Dios tiene un trato con cada persona y cuando usted quiere ir a un lugar, usted madruga, no pone pretexto ni nada. Yo había pasado una noche de fiesta y a las 8 de la mañana estaba fuera del templo. Y ese día el testimonio que le tocó predicar fue un muchacho que fue Dios tratando con mi vida. Fue Dios tratando con mi vida. Empezó a decir que él era un hijo maltratado por su padre, despreciado, rechazado por su padre. Y toda la predicación fue contando él el testimonio de cada cosa que le hacía a su papá y que él no le entendía. Era lo que me pasaba a mí, que yo no entendía el por qué mi papá me rechazaba. Y cuando dijo estas palabras, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, nunca más vas a estar solo.
nunca más vas a estar sola. Porque Él prometió y Él cumple y Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y aquello penetró mi corazón. Penetró mi corazón, vaya, como lo dice la palabra de Dios, como una espada de dos filos, porque era Dios hablándome a través de ese muchacho. Empezaron a caer las lágrimas y un muchacho que estaba al lado me dio un pañuelo y me dijo, yo sé qué es eso, porque no era un llanto así, como que estaba llorando, eran las lágrimas que eran las lágrimas corriendo y no se me paraban. Y yo no entendía, pero bueno, el problema era que ya en ese momento yo creí en lo que Dios me estaba diciendo. Y en ese momento yo estaba recibiendo el Espíritu Santo y no lo sabía. Porque yo había creído sin decírselo a nadie. Yo creo, yo dije, yo creo. Habló del amor del Padre para conmigo, para contigo si estás viendo este video, para con toda esta humanidad. Habló del amor del Padre y que por amor a mí había dado a su Hijo Jesucristo, por amor a ti, Dios dio a Jesucristo su Hijo. Y ese amor, cuando supe que por amor a mí Dios había dado a su propio Hijo, es un amor ágape, no se puede comparar con nada. Y yo que me había sentido siempre tan rechazada por mi Padre, en ese momento estaba recibiendo el amor del Padre Celestial. Un amor que inunda, que llena, que sana, que restaura. Un amor que suple, un amor que sana. Un amor incomparable. La verdad es esa, un amor incomparable. Y me agarré de su mano. Llevo 18 años en el Evangelio. ¿Que me he caído? Sí, me he caído. Me he caído y me he levantado, pero nunca me he soltado de la mano de Dios. Comenzando a leer la Biblia, le pedí a Dios con un versículo, que no le puedo decir ahora el texto, pero en qué texto está, pero sí le puedo decir que le pedí que Dios no permitiera que mi corazón se apartara de sus mandamientos. Está en los Salmos. Que Dios no permitiera que apartara mi corazón de sus mandamientos. Quiere decir que fallas podemos tener, errores podemos cometer, somos humanos. Pero el apartarme, que no lo permitiera nunca. ¿Quién nos librará de nuestros propios errores? Lo dice la palabra de Dios. ¿Quién nos librará de nuestros propios errores? Y a partir de ahí ha sido un caminar que a pesar de que he pasado y estoy pasando, sé que Dios está ahí, Dios es fiel, Dios es justo, Dios no abandona. Y a pesar que todos me han abandonado, a pesar que de alguna manera u otra no he sentido el amor de hermano como quisieras tú si estás convertido a Cristo, he sentido la traición en los mismos hermanos de la iglesia, pero sé que no son perfectos porque yo tampoco soy perfecta. He sentido burla, rechazo, he sentido dolor cuando rompen mi trabajo, que lo he visto así, en fin, pero siempre he visto la mano de Dios obrando y enseñándome siempre algo. Quería decir también, casi a modo de terminar, que esta Biblia es el testimonio de la respuesta de Dios, que yo quería saber qué había en la palabra de Dios. Resulta ser que un muchacho me había dado a guardar esta Biblia un tiempo antes. Me la había dado a guardar aquí a mi casa y me dijo que esa Biblia valía mucho dinero, porque es una Biblia en español y en inglés, que valía mucho dinero, y que la dejara ahí guardada hasta que él la viniera a buscar. Yo le dije, está bien, yo te la guardo. Él no quería perderla, y parece que tenía problemas allá en su casa y qué sé yo. A la semana, cuando ya yo fui el otro domingo al templo, ya yo fui con mi Biblia, porque él en esa semana me mandó a decir con una persona, dile a Yamica que la Biblia es de ella, se la puede coger, yo se la regalo, dile que la Biblia es de ella. Y ya cuando yo fui con mi Biblia. Esta Biblia es testimonio de que Dios escucha. Yo quería saber qué era lo que decía la palabra de Dios. ¿Qué era lo que decía la palabra de Dios? Y Dios me la dio. Asimismo, Dios está
obrando como obró en mi vida, está obrando en la tuya, para sacarte de la mentira si estás metido en la idolatría, si estás metido en malos pasos, en cosas que a Dios no le agradan. Yo hice un video que hablaba sobre qué cosa es el pecado, que es las cosas malas que hacemos, decimos y pensamos y albergamos en nuestro corazón, que vemos y escuchamos que a Dios no le agrada. Tú sabes qué es lo que puedes estar haciendo que a Dios no le agrada. Tú lo sabes. Solamente tienes que arrepentirte, pedirle a Dios perdón, un arrepentimiento genuino, porque Él conoce tu corazón y conoce el mío también, conoce todo. Él es omnisciente, omnipresente. Él lo sabe todo, lo ve todo. Puede estar en cualquier lugar, en todos los lugares Él puede estar instantáneamente porque Él es Dios. Solamente tienes que arrepentirle y pedirle que Jesucristo, su Hijo amado, entre en tu corazón y que sea el que dirija tu vida y hazlo tu Señor y Salvador. Quizás estabas esperando, no sé, otra palabra, pero déjame decirte que todo precisamente comienza, valga la redundancia, con un comienzo. Tienes que comenzar poniendo el primer pie en la brecha, de decir, Señor, aquí estoy, yo te acepto como Señor y Salvador. Y Él a partir de ahí va a empezar a obrar en tu vida. De mi vida quitó el poder tomar bebidas alcohólicas, porque tomé bebidas alcohólicas, me emborrachaba. Aunque no lo hacía todos los días, aunque no era una borracha, a veces me pasaba 6 meses sin tomar bebidas alcohólicas, pero el día que tomaba me emborrachaba. Muchas veces en casa de mi hermano, pero otras veces no. Iba a casa de mi hermano siempre tenía bebidas alcohólicas y yo decía, bueno, aquí no me va a pasar nada. Y tomaba hasta emborracharme. Pero también en otros lugares también tomé bebidas alcohólicas y me emborrachaba. Y eran disgustos que yo le estaba dando a mi mamá. Fumaba cigarro normal, pero fumaba y dañaba mis voz, mis cuerdas vocales, siendo cantante. Dios también me quitó el cigarro. Dios me quitó de la fornicación, del adulterio, de la vida llamada loca, de esa vida de estar, de salir a la calle y irme para fiestas y demás. En otro video voy a decir el testimonio cuando después de cierto tiempo, como a los tantos meses, estuve un tiempo apartada. Y voy a decir cómo Dios trató con mi vida. Por eso que le digo que Dios es fiel, Dios no te suelta. Si pones el pie en la brecha y lo aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él va a hacer la obra en ti. Te va a quitar todo aquello que estorba de tu vida. Todo lo que te está haciendo daño. Porque muchas veces nos gustan cosas que nos hacen daño. Pero seguimos ahí con esas cosas que nos hacen daño. Así es que Dios va a tratar con tu vida. Para quitarte todo aquello de tu vida que te hace daño. Porque Él te ama, porque Él te creó. Él es tu creador. ¿Tú quieres ser su hijo? Tienes que aceptar a su hijo. Porque el que no acepta a su hijo Jesucristo no es un hijo de Dios. Es creado por Dios, criatura de Dios, pero no es un hijo de Dios. Así es que te animo a que hoy recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Este es mi testimonio. Dios cambió mi vida. Y no tengo palabras cómo agradecer de todas las veces porque me lo ha mostrado, me lo ha ido mostrando. Cuántas veces me salvó del peligro. Puedo hacer otros videos más que voy a hacer. De cómo Dios me ha salvado del peligro. De cosas en que me metí que podía haber muerta, podía salir de allí. Pero Dios me salvó. Porque Él tiene un propósito conmigo y lo ha cumplido. Así también lo tiene contigo. Dios me sacó de la mentira, de la idolatría. Tiraba las cartas. Y un día en las cartas me salían que las personas eran buenas. Y al otro día me salían que eran personas de traición. Y aquello me chocaba. Yo decía, bueno, pero no me dijeron que era bueno, como ahora que son personas de traición. Entonces, Satanás cuando engañó ahí a Eva desde el Edén,
Le dijo la verdad a media, para poderle decir la mentira también. Y así actúa Satanás en medio de todas las cartas esas y en medio de cada consulta y idolatría. El dinero y la riqueza, nada de eso te lo vas a llevar. Y donde más tiempo vas a estar es en la eternidad, ya sea que en la eternidad para muerte o en la eternidad para vida. Los años que estamos aquí son cortos. Los años que estamos aquí en la tierra son cortos. Vamos a estar más tiempo en la eternidad. Pero la decisión la tenemos que tomar hoy. Yo tomé mi decisión hace 18 años. Te animo a que tú tomes la tuya. Porque no sabemos cuándo vamos a partir. Nadie se queda aquí para semilla. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Cuántas personas, cuántos accidentes suceden a diario. Y eran personas que estaban llenos de salud. Quizás dinero, casas, carros. De nada le valió y ya partieron. Pero si no recibieron a Cristo, ya no hay oportunidad. Es ahora donde hay que tomar la decisión. Cuando hay que tomar la decisión, es ahora cuando hay que tomar la decisión. Para que tu alma sea salvada. Esta predicación la estoy haciendo para que tu alma sea salvada. Si a ti te ha salido este video, es porque Dios tiene un propósito contigo para salvar tu alma, porque quiere salvarte de la condenación eterna. Dice la palabra de Dios y yo le creo. Yo he venido al mundo para que tengan vida y que tengan vida eterna. Jesucristo se despojó de toda su gloria y vino a este mundo para que tengas vida eterna, donde se aproveches esa oportunidad. Una muestra de amor tan grande. Una muestra de amor tan grande como la ha hecho el mismo Dios, despojándose de toda su gloria y viniendo aquí como ser humano. Para salvarte, para cargar tus pecados, mis pecados, y salvarnos de la condenación eterna. Acepta a Jesucristo hoy. Te animo a que aceptes a Jesucristo hoy. No sabemos mañana qué es lo que va a pasar. No sabemos de aquí a unas horas qué es lo que va a pasar. Acepta a Jesucristo hoy. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de salvación. Lo más importante, tienes muchos problemas en la cabeza, muchas preocupaciones. Lo más importante es tu alma, tu salvación. ¿De qué vale ganar todo el mundo? Lo dice la palabra de Dios. ¿De qué vale ganar todo el mundo y perder el alma? Enfócate en tu alma, en que tu alma sea salvada. Enfócate en que tu alma sea salvada. Dios obrará a tu favor. Si te está saliendo este video, no es casualidad. Dios está tratando con tu vida. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere darte lo que es el bien para ti. Que no se cumplan tus planes, que se cumplan los de Dios. Porque Dios tiene pensamientos más altos que los tuyos. Y lo dice la palabra de Dios. Tus pensamientos no son mis pensamientos, porque mis pensamientos son tan altos como son los cielos. Así que los pensamientos que tú tienes, los que yo pueda tener, son pequeñitos al lado de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es mejor confiar en Él. Es mejor aceptarlo a Él, porque Él es fiel. Él sana, Él restaura, Él resucita. Resucita lo que está muerto cuando verdaderamente es propósito de Él resucitar. Sana, pero si no sana, da paz. Él puede quitar el dolor. Hay personas que no sanan, pero es porque Dios lo usa de instrumento y le quita el dolor. Yo no te voy a mentir. Hay personas que no sanan, que parten porque ya llegó su momento, pero Dios le da paz y los usa de instrumento para que otros crean en Cristo. Te animo que des like, que te suscribas, comentes, actives la campanita, compartas con otros. Bendiciones. Hoy es el día de salvación.